Aquí en edición calificada es el protagonista de la jornada, por eso está con nosotros, a quien le decimos muy buenas tardes, el diputado nacional Luciano Laspina, un orgullo tenerlo. ¿Cómo le va? Sergio Gutiérrez le saluda. Hola Sergio, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. Muchísimas gracias, diputado. Expectativa de la reunión primera de lo que se va a tratar en la sesión el día de mañana en forma extraordinaria que tiene que ver con este impuesto a las grandes riquezas. Sí, efectivamente se va a tratar este impuesto que se denomina las grandes fortunas, que en realidad va a alcanzar a cualquier pyme del conurbano bonaerense o del interior que tenga entre sus inversiones un galpón, un torno, una maquinaria o un tractor, probablemente esté alcanzado por este impuesto. Por eso la Unión Industrial Argentina, que es parte de, digamos, que nuclea no solo a grandes industrias, sino también a pequeñas y medianas industrias, se ha expresado fuertemente en contra de este impuesto, que en muchos casos va a alcanzar a aquel que tenga una explotación agropecuaria o aquel que tenga, como dije antes, una pequeña fábrica, y que va a castigar sobre todo no al que tiene ahorros en el exterior, que también está alcanzado, que más allá de que sean ahorros legítimos, legítimamente ahorrados, quizás durante décadas, pero fundamentalmente aquel que hundió capital en Argentina para crear empleo, digamos, que probablemente hoy esté sufriendo una caída muy fuerte de su actividad, que esté poniendo plata del bolsillo del empresario para sostener una empresa, un comercio, y se ve ahora necesidad, por ejemplo, de vender un pedazo de terreno o vender algún activo para poder pagar ese impuesto. Nosotros lo vemos como una actitud sumamente negativa, una señal muy mala, que creo además va a generar un montón de litigios en la justicia, básicamente porque va a haber gente que, como dije antes, va a tener que vender un pedazo de su empresa para poder pagar. Desde el oficialismo plantean que de la oposición no puede hablar después de 4 años que no hicieron nada por el crecimiento. Evidentemente, a ver, la Argentina tiene una larga historia de fracasos en materia económica, y sería muy largo discutir, digamos, quién es el padre de las sucesivas crisis, si el que genera un desequilibrio en el Estado, déficit fiscal, atrasos tarifarios, digamos, bancos centrales sin reservas, como tantas veces ha pasado en la Argentina, o el que viene a corregir esos desajustes. El problema de los ajustes es que son hijos de los desajustes previos, y yo creo que al gobierno del presidente Macri en gran medida le pasó eso, sacrificó su gestión tratando de equilibrar las cuentas públicas con una estrategia globalista que lo llevó a financiar esa transición tomando deuda, porque no se quería imprimir más pesos, y la verdad después terminó con una crisis financiera que, creo yo, terminó costando la reelección, justo cuando la Argentina, los argentinos, yo diría fundamentalmente, habían ya hecho un enorme sacrificio para equilibrar las cuentas públicas externas, como había ocurrido en el año 2020. Bueno, ese esfuerzo tan grande no se pudo cosechar los frutos, porque en agosto, cuando pierden las elecciones, el riesgo pasó de 600 a 2.000 puntos básicos, se cerraron los mercados y, bueno, se desató una crisis mucho mayor de la que ya se había desatado hace 2 años. Con lo cual, ahora es muy difícil, digamos, la evaluación histórica va a pasar el tiempo y podemos discutir. Yo creo que el gobierno del presidente Macri hizo un aporte enorme. En realidad son los argentinos, que fueron los que se sacrificaron para soportar muchas veces cosas que había que necesariamente hacer. Y ahora el gobierno un poco se encuentra con un escenario similar. ¿Por qué? Porque después de haber recibido una economía que tenía, es cierto, mucho vencimiento de deuda, que el gobierno se encargó de reperfilar, tenía unas cuentas públicas equilibradas y sobre todo superávit en las cuentas externas, ¿no? Esta es la situación que recibió. Pero claro, lo agarró la pandemia del gobierno, aplicó la cuarentena más larga y profunda del mundo, y hoy tenemos el país con récord de muerte por millón de habitantes y la caída del nivel de actividad, que está entre los 2 o 3 economías que más caen en el mundo, y un déficit fiscal de casi 10 puntos del producto este año, con lo cual el propio gobierno kirchnerista, la cuarta administración kirchnerista, se enfrenta ahora a tener que aplicar la misma medicina que le tocó aplicar a Macri, que es lo que vimos en la tapa de los diarios de estos días, el ajuste del Fondo Monetario, que no es más ni menos que el propio gobierno obligado a corregir las cuentas públicas para no generar una explosión inflacionaria.
Así que bueno, acá se van a acabar me parece a mí, lamentablemente para los argentinos, las discusiones ideológicas, la retórica barata, para enfrentar una realidad, que es que cuando uno se queda sin dólares, como enfrentó el gobierno del presidente Macri a fin del 2015, que el Banco Central tenía reservas negativas, como hoy vuelve a tener el Banco Central, digamos, ¿no? O sea, que se está usando dólares de los depositantes para bancar el tipo de cambio, y un déficit fiscal enorme con el que recibe el presidente Macri. La verdad es que las opciones no son muchas, y son las mismas que tiene el ministro Guzmán, como tuvo en aquel momento el presidente Macri, y aquí a esta vez no le van a poder echar la culpa a nadie el kirchnerismo, y lamentablemente para los argentinos no tienen ni fondos del ANSES, que ya se encargó de vaciar durante los 12 años del kirchnerismo, ni las reservas del Banco Central, que se habían acumulado durante la época del presidente Macri, con reservas netas que llegaban a casi 13.000 millones de dólares, hoy están otra vez en terreno negativo. Esta es la situación objetiva, y acá ya después las valoraciones, las palabras, los gustos políticos quedan de lado y empieza la realidad. Y la realidad es que el gobierno hoy está empezando a hacer un ajuste que está recayendo sobre los jubilados, que va a iniciarse un aumento de tarifas el próximo año, como ya lo anunció el ministro Guzmán, que acaba de cortar el IFE, básicamente pues se quedó sin recursos. Es la misma situación en la cual se inició el gobierno del presidente Macri, más allá de los colores políticos que cada uno tenga. Y además se crean ministerios e interministerios, ¿no? Sí, además se sigue sin ninguna medida de austeridad en materia de gasto político. Somos uno de los pocos países que le está poniendo impuestos a las pymes ahora, famoso de las grandes fortunas. Cualquier pyme, ya dije, que tenga más de 2 millones de dólares de un activo, que para que alguien tenga una idea, para nosotros puede ser un montón de plata, pero para un empresario que tiene, insisto, un galpón en el conurbano bonaerense y 2 maquinarias, probablemente si lo tiene más o menos bien valuado, esté arriba de ese monto, digamos. Un departamento en Capital Federal vale $500.000, un galpón, digamos, bien ubicado en la ciudad de Buenos Aires, donde tiene un centro logístico, una pyme, probablemente esté arriba del $1.000.000. Con muy poquito más estaría pagando el impuesto. Pero más allá de esto, no hemos tomado una sola medida de austeridad fiscal. El gobierno no envió una sola medida de austeridad fiscal y acaba de presentar un presupuesto que asume que el 31 de diciembre se termina la pandemia, cosa que es falso. Y empieza a generar toda clase de programas, obras que parecen que estuviéramos en Disneylandia, cuando la economía tiene 50% de pobreza y estamos en medio de una crisis sanitaria fenomenal, y además corta fondos para la primera infancia. Esto es un informe de UNICEF que ha mostrado la caída del presupuesto para la infancia en este presupuesto 2020 que ha generado el Congreso. Entonces yo creo que el gobierno tendría que generar medidas de austeridad desde la política para justificar el resto de las medidas de ajuste que está implementando. Eso no se ha hecho. No es que eso vaya a cambiar, digamos, sustancialmente los números fiscales, pero sí por lo menos sería un aporte de la política a no seguir exprimiendo al sector privado como hemos hecho siempre, y además fundamentalmente ahogando con impuestos al sector productivo, como seguimos haciendo, seguimos insistiendo, y acá hay que salir de la lógica del ajuste para empezar a hablar de cómo hacemos para crear empleo. Y la verdad que poniéndole impuestos a quien está dispuesto a generar una inversión y crear puestos de trabajo, como ha hecho el kirchnerismo a lo largo de la historia, subiendo la carga impositiva a niveles estratosféricos, es una receta para que no haya más empleo, sino menos. Así que habrá que cambiar esa lógica cuanto antes para salir de la lógica del ajuste y entrar en la lógica del crecimiento. Ha sido usted muy amable, diputado. Muy buenas tardes. No, por favor, gracias por el llamado y buenas tardes. A su disposición. Diputado nacional Luciano Laspina, protagonista de Aquí en Edición Calificada. Hasta el próximo lunes a las 2 de la tarde.